Amén. Gracias. Sin más preámbulos, vamos a tener la palabra a través de la mujer más linda de mi universo, la pastora Marta Lembert, con nosotros. Yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, para honrar la palabra primeramente y asimismo también a quien trae, a su mensajera que trae la palabra el día de hoy. Amén. Y vamos a orar entregándole este mensaje al Señor, sabiendo que Dios hace su obra a través de nosotros y en nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta hora. Padre, te presentamos este mensaje de la palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, toque nuestros corazones. Nosotros te pedimos que abras nuestros oídos espirituales y nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento para recibir, Señor. Padre, bajamos todo muro que haya sido levantado, Padre, y decimos que abrimos el corazón a lo que tú tienes para nosotros. Lo abrimos y recibimos tu palabra y declaramos que tu palabra no caerá por tierra, sino que volverá y será multiplicada para bendición de todos los que somos, los que estamos aquí y alrededor nuestro también. En el nombre de Jesús, bendice a la pastora, úsala poderosamente y toca nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y así mismo toma tu asiento. Con nosotros la pastora Marta. ¿Cómo están todos? Bendecido, El pastor dijo que van a recibir una palabra que lo va a refrescar, pero yo no lo quiero refrescar. Yo los quiero molestar. Porque sabe que cuando la palabra nos incomoda, quiere decir que Dios está tratando con áreas de nuestra vida. Cuando somos confrontados, no nos gusta ser confrontados, pero la confrontación trae corrección. Amén. Y nos molesta. ¿A cuántos les gusta que lo corrijan? ¿A cuántos les gusta que le digan, no está bien que hiciste eso? A ninguno. Pregúntenselo a los niños, a nuestros hijos. Cuando nosotros los corregimos, ellos dicen, ya yo sé, sí, ya está bien, sí, no hay problema. Otra vez vienes con eso, mami. Pero nosotros tenemos que corregirlos, ¿verdad? Tenemos que confrontarlos. La palabra de Dios no es para refrescarnos. La palabra de Dios es para enderezarnos. Es para corregirnos. Dice en el libro de Timoteo que es para instruir a todo hombre y llevarlo a la justicia de Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, endereza lo que está torcido, ¿verdad? Y nos encamina al propósito eterno de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ahora bien, si queremos recibir algo que nos refresque, podemos ir al club y sentarnos alrededor de la piscina. Y me encanta cuando voy al club y pido una piña colada, pero sin alcohol, virgen. Y aquí no voy mucho al club, señores, porque aquí hace mucho frío, ¿verdad? Y no como que da deseo de eso, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia venimos para ser incomodados. Si usted sale de esta casa y usted no salió incómodo, la palabra de Dios entonces no trató con su vida. El propósito es que siempre esta palabra trate con nuestra vida. ¿Cuántos están ayunando? Amén. Yo espero que toda la congregación esté ayunando, ¿verdad? Hemos declarado este día de ayuno, estos 21 días, y hoy es nuestro séptimo día de ayuno. ¿Y quién se acuerda cuál es la petición que estamos levantando el día de hoy? Por nuestras finanzas. Muy bien. Y primicias, exactamente, tío. De eso vamos a hablar hoy. Y el Señor, el deseo de Dios es bendecir nuestras finanzas. Amén. Es que nosotros seamos bendecidos. Hay una carta en el libro, en uno de los últimos libros de la Biblia, en Tercera de Juan, que es una carta enviada a un señor llamado Gallo. Parece que era peleonero él. Le llamaban Gallo. Y una de las cosas que el apóstol le dice es que él deseaba, y es el deseo de Dios, que él fuera prosperado, ¿verdad? Así
como prosperaba su alma, también él fuera prosperado en todas las cosas. Este es el deseo del Señor para nuestras vidas, que nosotros seamos bendecidos. Dios no es un padre que se deleita en ver a sus hijos pasando situaciones difíciles. Pero nosotros, como hemos enseñado en muchas ocasiones, el reino de Dios es un reino que se mueve por principios. Es un reino que se mueve por leyes. Así mismo como nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, hay leyes que aunque tú no la conozcas, si tú la violas, tú vas a tener que ir a la corte. Así es. Aunque tú no lo sepas. En nuestros países, como comentaba el pastor Milton, estamos acostumbrados a que nos comemos un chicle y tiramos la basura en la calle. Nos comemos una banana y tiramos la cáscara por ahí, que no se vea, ¿verdad? Pero la dejamos en la calle. Pero aquí hay una multa, porque la ley prohíbe que se tiren cosas en la calle. Si usted ve un letrero que dice no littering, ¿qué es eso? No es lotería que quiere decir, es que no tire cosas en la calle. Yo pensaba que no alumbrara. Dice la pastora que ella pensaba era de que no alumbre. De linterna, usted sabe. Pero hay leyes. Si tú te pasas de velocidad, tú sabes que vas a tener un ticket. A mí me pegaron un ticket hace poco tiempo. Después de Acción de Gracias. Saliendo de mi casa, muy confiada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros violamos las leyes, aunque nosotros no la conozcamos, nosotros sabemos que hay una consecuencia. Entonces, el reino de los cielos, al igual que el infierno, el reino de Satanás, son reinos que tienen leyes, tienen principios, que aunque tú no los conozcas, si tú los violas, vamos a sufrir las consecuencias. Por eso el Señor habla en la palabra y dice que mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Qué significa eso? Por nosotros no saber la verdad. Nosotros muchas veces en esta vida vamos a estar dando tumbos, vamos a estar pasando situaciones difíciles y nos vamos a encontrar preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia el domingo, si yo hago esto, si yo no le hago mal a nadie. Pero nosotros, cuando no conocemos los principios de Dios, nosotros vamos a vivir las consecuencias de eso. Y uno de los propósitos del enemigo es que nosotros no conozcamos los principios del reino de Dios. El reino de Dios se mueve por principio. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros hayamos sufrido mucho. El reino de Dios se mueve por principios. Y es algo que nosotros tenemos que entenderlo, amados. Porque se ha levantado, se ha creado un Dios. Últimamente, las personas, ¿verdad? Este tiempo, lo que es la falsa doctrina, los cultos, ¿verdad? Que es un pretexto para sacar otras doctrinas de error. Se ha creado un Dios totalmente diferente al Dios de la Biblia, al Dios de la eternidad, al Dios que creó los cielos y la tierra. Porque nosotros los hombres queremos vivir como nosotros queremos. Y entonces creamos un Dios como nosotros queremos. Que nosotros podamos manejarlo. Que nosotros pongamos el momento de nuestra cita. No cuando Él dice, sino hacer lo que nosotros queremos. Y hemos inventado muchos dioses. Dioses de acuerdo a nuestras condiciones. Que si pagamos un poco más de dinero, entonces somos excomulgados. ¿Excomulgado qué se dice? ¿Verdad? Quitada la culpa, ¿no? Es que eso tenía yo siglo, que no usaba esa palabra, ¿no? Por ejemplo, la religión de la cientología. Ahí solamente van millonarios, porque ¿quién puede dar millones para ser limpio de pecado? Que total, no son limpios de pecado nada. Todo lo contrario. De hecho,
este actor Tom Cruise, que fue uno de los fundadores, está demandando la cientología. Porque resulta que él se da cuenta que todavía él sigue batallando con cosas muy viejas de su vida. Y él ha pagado millones y no se ha desaparecido. ¿Cómo le parece eso? Que lo traiga aquí para que se vaya libre. Nosotros los seres humanos queremos hacer lo que nosotros queremos. Y después nosotros venimos y responsabilizamos a Dios por los resultados. Pero la palabra de Dios constantemente nos está llamando y nos está enseñando los principios que son eternos. La Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar y conjuntamente con ellos todas las cosas de este mundo. Todo. El trabajo, el cansancio. Lea Eclesiastés. A mí me encanta Eclesiastés. ¿Sabes por qué? Porque Eclesiastés fue escrito por un hombre que no se eximió de nada. Todo lo que hay en esta tierra, lo que usted no ha visto, ni siquiera ha pensado, ese hombre miles de años lo probó todo. Y terminó su discurso diciendo, todo lo que hay en esta vida, todo lo que el hombre hace, todo es vanidad, que no lleva a nada. Pero cuando Dios nos enseña aquí en su palabra, Él nos dice que si nosotros verdaderamente escudriñamos las Escrituras, nosotros seremos verdaderamente libres. Amén. Ahí es que hay libertad. Dale un aplauso al Señor. La libertad se encuentra en nosotros conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, conocer los principios. Amado, este es el manual para la humanidad. Este es el manual para los hombres. Para cada uno de nosotros, para las mujeres, para los jóvenes, para todos. Este es el manual. Pero nosotros queremos buscar manuales fáciles, que nos lleven por atajos. Que nos digan, no, ese camino es muy largo, ve con este, que este es mejor. A nosotros nos gusta, a mí también, no crean que yo no soy humana. Claro, miren por ejemplo, cuando yo hago dietas, ¿verdad? A mí me gustaría hacer una dieta que diga, no haga ejercicio. Amén. Claro, a mí me gusta eso porque yo quisiera bajar de peso, pero no caminar, no hacer nada. No de que tener que estar de qué ejercicio, caminando 2 millas y todo eso. No, yo no quiero hacer eso. Yo quiero bajar de peso, tener una figura como J-Lo, ¿verdad? Sin hacer ejercicio. Pero ¿cuántos saben que eso es una utopía? Es decir, eso no es real. Hace tiempo hubo un curso que mi esposo lo compró, de que memorización mientras duerme. Lo recuerdo, lo compré en México. Durmiendo. Di que memorice, di que ahí sacamos nosotros cuando nos estábamos mudando todos esos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los videos de los VHS? Sí. ¿Aprendí inglés? No, di que memorice mientras duerme. Yo, ¿cómo tú vas a memorizar mientras estás durmiendo? Di que poniendo su radio. Imagínense. Igual que muchos que vienen aquí que compran el curso, aprenda inglés mientras duerme. Óyeme, acuéstese y yo le voy a hacer una historia porque usted no va a aprender nada así. Lo que quiero decir que todo en esta vida nosotros tenemos que aplicar los principios para que nosotros podamos obtener los resultados. Y el mundo, señores, está en caos y esto no es un secreto para nadie. Ya yo dejé de ver las noticias. A veces doña Venecia me dice, ¿y está enterada? ¿Y yo y de qué? Pues ¿sabes por qué? Porque tú prendes la televisión y tú vas a ver un caos. El mundo está en un constante desorden. Las familias están caminando al revés. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, el mundo, se ha olvidado de darle la honra a quien los creó, que es el Señor. Amén. Cuando nosotros no honramos a Dios, señores, que es el principio
más importante de la palabra, porque él dice, yo honro a los que me honran. Y honrar no es solamente decir yo te amo. Yo no quiero que mi esposo me esté diciendo yo te amo y la casa esté con pata para arriba y yo te amo y tú no estás recogiendo nada. A mí exprésame el amor con hechos. No me diga a mí yo la amo y nunca te veo. No recibo una llamada tuya para decirme, hola pastora, ¿cómo estás? El amor, óigame, la honra requiere hechos. Así es. Nosotros como hijos podemos decir, yo honro a mi padre, porque a lo mejor lo llamo una vez al mes o la llamo allá en nuestro país. Pero si tú no le das nada a tu padre, óyeme, tú no lo honras. La honra es hechos. Así es. Es hechos. Nosotros, si vamos a honrar, nosotros tenemos que dar. Nosotros tenemos que dar. Dar amor, dar tiempo. Dar nuestras finanzas también. Porque eso es honra. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿por qué el mundo está caminando al revés? Porque el mundo ha dejado de darle la honra y el primer lugar a Dios. Así es. Nos hemos convertido en personas totalmente egocéntricas, donde yo soy el primero y Él es el segundo. Si me conviene a mí lo hago, si no me conviene a mí no lo hago. Pero como muchos hemos dejado a Dios en segundo lugar, no nos podemos enojar cuando nuestras peticiones Dios las contesta en segundo, tercer y cuarto lugar. Porque cuando no le damos el primer lugar a Dios, nosotros no podemos esperar la honra de Dios sobre nuestra vida. Demandamos honra a otros, pero nosotros no honramos a los demás. Primeramente, no honramos a Dios. Yo creo que la persona que no honra a sus padres, óigame, un hijo que no honra a su padre, Santo. es malo. Así es. Óigame, lo que yo más detesto es ver un hijo hablándole mal a su papá delante de mí. Así es. No lo hagan. No lo hagan aunque usted sea adulto, porque les voy a llamar la atención. Me molesta eso. Porque nosotros estamos, el principio de la honra comienza desde lo que nosotros miramos, que es nuestros padres. No importa que sean buenos o que sean malos. Nosotros estamos llamados para honrar a nuestros padres. Mi papá vivió conmigo los últimos 15 años de su vida. Cuando nosotros vivíamos en México, él vivía en Miami con mi hermano Wilfredo. Y yo lo llamaba y yo decía, papá, no se apure, que cuando yo vaya para Estados Unidos, yo me lo voy a llevar para mi casa. Y no era que mi cuñada lo trataba mal, mi cuñada es una mujer maravillosa, lo trataba súper bien. Pero yo entendía que la responsabilidad de cuidar la vida de mi papá no era de ella. Ella no se podía llevar el privilegio de honrar a mi papá. Yo decía, yo me quiero llevar ese privilegio de honrar a mi padre. Y mi papá, mientras vivió con nosotros, mi papá recibía un chequecito del Seguro Social. Y él y yo a veces, él le gustaba mucho ir de tienda. Él siempre le gustaba ir conmigo. Muchas hermanas saben que a veces yo iba a visitarle. Yo siempre iba con mi papá. Yo hasta dar consejería de matrimonio iba con mi papá y lo sentaba por allá. Como él era medio sordo, él no me oía. Yo le decía a la pareja, no se preocupen que él no oye mucho, para que ellos pudieran hablar, ¿verdad? Y siempre me lo llevaba conmigo para todos los lados, no porque era mi papá, pero un hombre de mucha sabiduría. Sí. Y cuando yo salía a la tienda con él, le gustaban mucho los zapatos buenos. Él sabía, reconocía un zapato bueno. Cuando él veía a un hombre predicando, un pastor decía, muy buen zapato que tenía él. Ese zapato es caro, es italiano. Él sabía. Porque a él le gustaba vestir bien. Cuando mi papá murió, toda la ropa de mi papá estaba planchada. No porque yo se la planché, sino porque él la planchaba. A la edad de 93 años.
Cuando él veía a Ernesto con una camisa estrujada, un pantalón, le decía: Ernesto, no, quítate lo que yo te lo plancho. Y Ernesto: no, don Pablo, sí. Usted no puede salir de ahí, usted es un hombre de Dios. Así. Y recuerdo que cuando salíamos a las tiendas, mi papá tenía dinero en el bolsillo. Y yo nunca permití que mi papá comprara nada con su dinero. Y había momentos y situaciones en que nosotros no teníamos dinero. Porque estábamos pasando por momentos que Ernesto no tenía trabajo y muchas situaciones. Pero siempre que él estuvo conmigo, le di lo que él quiso. Su dinero en muchas ocasiones nos lo dio a mí Ernesto, para que nosotros pudiéramos en momentos difíciles levantarnos. Tenía dinero no para él, sino para darlo. El gozo más grande de él era ir a Santo Domingo y que yo le mandara eso para él poder darle a los hermanos en la iglesia y a sus hijos y a Rosa. Pero la honra es un principio que nosotros lo aprendemos en nuestros hogares. Así es. Y ahora en esta generación, si estamos viviendo una generación que no honra, es por culpa de nosotros como padres. Así es, aleluya. Porque nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos a honrar a su padre. Así es. Así es. Nosotros tenemos que decirle, cuando Ernesto llega a la casa, 10 veces él sale. Yo le digo a Eliana: usted, llegó su papá, párese rápido y espéralo en la puerta. Pero mamá, ya yo lo vi, no importa. Vaya y recíbalo. Cuando su papá lo manda a buscar un vaso de agua: ay, papi, no, digo, mire, vaya a hacerlo. ¿Qué es eso? Y a veces él está con los zapatos y yo: quítele los zapatos a su papá y guárdeselo. Pero él es grande, mami, que lo haga él. No dicen eso también los muchachos de ustedes. Y porque yo le digo: hágalo usted. Hágalo usted. Y mi papá nunca se quitó los zapatos. Ahí está Yocasta. Que era la que se los quitó. ¿Saben por qué? Porque nosotras le quitábamos los zapatos. Cuando mi papá llegaba del trabajo, nos peleábamos para quitarle los zapatos a mi papá y traerle sus pantuflas. Ay, santo. Él escuchó bien. Que oiga la grabación después. Que lo ve en Facebook. Que lo vea en Facebook. Pero nosotros, amados, somos los que enseñamos. A veces nosotros decimos: ¿qué generación es esta que no honra? ¿Le hemos nosotros enseñado a honrar? Aleluya. ¿Cuánto dinero le damos nosotros a nuestros hijos para que vengan a diezmar y a ofrendar? ¿Le hemos enseñado el principio del diezmo, de la ofrenda? Claro que no, porque nosotros mismos muchas veces no tenemos ese principio en nuestras vidas. Gloria a Y Dios. no podemos dar lo que nosotros no poseemos. Gloria a Dios. Se nos olvida. Se nos olvida. Y por eso vemos tantas personas, tantos hijos pasando situaciones y pasando tumbos en esta vida. ¿Sabes por qué? Porque hay un mandamiento, el único que tiene promesa, y es el de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Gloria a Dios. Para que haya largura de vida. Los hijos, nosotros como padres, al enseñarle a los hijos, desatamos largura de vida en la vida de ellos. Si nosotros no lo enseñamos, nosotros estamos acortando sus días. Así es. Los padres somos los que desatamos la bendición de la largura de años en nuestros hijos y la prosperidad en su vida. Amén. Por lo tanto, el principio de honrar comienza en nuestra casa. Así es. Porque ¿cómo vamos a honrar a Dios que nosotros no lo hemos visto? Así es. Se nos hace difícil. Por eso es que es tan difícil cuando nosotros hablamos de las primicias. Para algunos es algo fuerte. ¿Por qué? Porque, adiós, uy, eso está duro, da tanto dinero, que yo me lo gané con tanta dificultad. ¿Sabes por qué? Porque es que nosotros no hemos aprendido eso. Así es. Entonces se nos dificulta
honrar a otros, ¿verdad? Se nos dificulta. Les voy a decir algo. Nosotros a los predicadores que vienen a esta casa siempre lo honramos. Siempre lo honramos. Nosotros hemos viajado a predicar en otros lugares. Óigame, y da pena la forma en que tratan a los predicadores. Da pena. Porque yo digo, Ernesto y yo hacíamos así, nos miramos y dijimos, wow, como nosotros tratamos a los predicadores. La verdad, qué diferencia es cuando tú conoces el principio de la honra. Qué diferencia. Porque hemos entendido que cada obrero es digno de su salario. Y que cuán bellos son los pies de aquellos que anuncian la paz de Dios. Amén. Son de gran estima. Y si nosotros leemos las escrituras, ¿verdad? La Biblia está llena de hablar de esos principios. Pero a nosotros nos gusta más brincar eso. Porque lo que pasa es que la sociedad en que vivimos ha sido una sociedad donde nos ha hecho entender que nosotros somos los primeros. Y después nosotros si queda tiempo. De hecho, esta sociedad le dice a los jóvenes, no busques a Dios tan joven, vas a malgastar tu vida. Tú le das tus años a Dios cuando tú seas viejo. Y después nos estamos quejando en nuestra vejez. Porque si tú dejas a Dios para lo último, no te quejes cuando tú seas el último en recibir la bendición de Dios. Gloria a Dios. Y si tú tienes 30 años, ya tú no eres joven. Amén. Se acabaron los amén. Hay veces que la gente te dice, ay, qué joven te ves, pero para que tú le digas, usted también se ve muy joven. Ya después que tú entras al hostal, ya tú no eres joven. Cuando yo hablo de la juventud, yo estoy hablando de gente de 13, de 15, de 16, de 18, de 20 años, dándole sus años al Señor, dándole su vida al Señor, dándole su tiempo al Señor. Porque lo que nosotros sembramos en nuestra juventud, nosotros lo cosecharemos en nuestra vejez. Amén. Hay un libro que no es cristiano, pero es un libro muy bueno, que trabaja mucho con lo que es la formación del carácter. Se llama The Compound Effect. Si usted lee en inglés, léalo. Ese libro. Si usted es un empresario, léalo. Mauricio, los que tienen gente a su cargo, Fanny, léalo. Gerber, léalo. Léalo. María, léalo. ¿Sabe por qué? Porque solamente haciendo cambios, aunque sean pequeños en nuestra vida, en nuestro carácter, es la única forma de nosotros poder ver resultados diferentes en nuestra vida. Pero hemos sido ilusos y nos hemos dejado engañar del enemigo, haciéndonos creer que viviendo una vida mediocre, nosotros vamos a tener resultados excelentes. Y quiero que sepa que todo en esta vida tiene un precio. Si nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio, nosotros viviremos entonces en ese tipo de vida. No vamos a salir nunca. Si tú quieres un negocio, tienes que pagar un precio. Si tú quieres que tus hijos el día de mañana sean algo, tienes que pagar un precio con ellos. Y ellos tienen que pagar un precio también. Porque todo es así, Señor. Imagínense que todo fuera un regalo. ¿Qué seríamos nosotros? Monstruos. Pero Dios, el propósito de Dios es enseñarnos. Porque Dios quiere bendecirnos. Y cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, Dios nos bendice. Amén. Dios nos bendice. Amén. Nosotros debemos entender esto. Y gracias, Wendy. Y esto es algo que para nuestra cultura es difícil de comprender. Es difícil la cultura latina entender. Esto es como 2 por 2 son 4. Pero nosotros constantemente tenemos que estar diciendo, si tú le das 1 a 1 son 2, entonces le agregas 1 3, le pones 1 más. Tenemos que estárselo diciendo de todas maneras. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros como cultura
escritura, tenemos que entender que el carácter en Dios es lo más importante. Aquí usted no falta a su trabajo. ¿Cuántos de aquí faltan a su trabajo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos llegan tarde a su trabajo? Si llegas tarde, tiene que corregirte. Porque eso no es un buen testimonio, sobre todo ya de una persona adulta. Son cosas que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida. Nosotros a veces no honramos a Dios porque pensamos que no vamos a recibir la recompensa. Pero sin embargo, Dios paga muy bien. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios paga muy bien. Amén. Y yo sé que hay muchas personas que tienen grandes testimonios de su fidelidad a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en primicias, en pactos, ayudando a otras personas. Hay muchas personas. Yo aprendí el principio de dar cuando yo conocí a Dios a los 16 años. Yo hasta tendría a lo mejor 12 años cuando conoció 12, 13 años. Y nosotros nunca cuestionamos para quién es, porque nosotros entendimos lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que a muchas personas la palabra de Dios no se le ha revelado. Y mi oración es que Dios te revele estos principios. Amén. El mes de enero es un mes donde se celebran las primicias en todas las iglesias del mundo, donde se viene y se trae las primicias. Pero las primicias es algo que nosotros tenemos que darle a Dios constantemente, amado, en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos levantamos, muchos cuando se levantan, lo primero que cogen es el teléfono, Instagram. Déjame ver quién escribió, quién posteó cosas. Otros se levantan a ver las noticias. Otros, bueno, ya no se usa mucho aquí porque la gente casi no lee periódico, pero otros leen el periódico. Y después, si se acuerdan, oran. No le están dando las primicias al Señor, pero hay otros que se levantan y saben que tienen una cita con su Señor y su Creador. Amén. Y se postran en la presencia de Dios. Y yo quiero decirte que hay una diferencia establecida entre aquellos que buscan a Dios y le dan el primer lugar y aquellos que no lo buscan. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Yo les dije que los iba a incomodar. Porque sabes que Dios me ha incomodado a mí también. Y yo cuando leo la palabra, yo quiero ser incomodada. Porque yo quiero que Dios remueva de mí toda cosa que no le agrada, todo error. Y en este tiempo de ayuno, yo estoy siendo muy, ¿cómo se dice? Muy... Ministrada. No, ministrada no. Sí, confrontada por el Señor. Porque mientras he estado leyendo la palabra, yo he estado viendo cada palabra de Dios, me ha estado hablando y me ha estado ministrando. Y me ha estado enseñando cosas que probablemente en tiempos atrás yo tenía esa disciplina, pero a lo mejor por el afán de la vida, por tantas cosas, ¿verdad? Que uno se envuelve aquí, uno se aleja, uno se va apartando, uno lo va dejando. Uno llega a esta tierra y se enfoca primero en lo económico, en lo material, en poseer cosas. Y nos olvidamos de las cosas más importantes, los amigos, la familia, el compartir, el pasar un momento, el tener un tiempo. Nos olvidamos de esas cosas porque nos enfocamos en lo material. Pero cuando nosotros hablamos de primicia, hay muchos que entienden ese concepto. La hermana Norma me habló, creo que fue como en noviembre. Y ella dio un testimonio aquí para los que vienen los
miércoles, bueno, que ahora es los jueves. Y ella decía, feliz. Estaba muy preocupada porque yo quería reunir el dinero de mis primicias. Pero Dios fue tan bueno porque ¿sabe qué? Lo primero que ella quería hacer era sus primicias. Y yo le voy a pedir a la hermana Norma, después, Norma, probablemente el jueves, ¿no? Que tú puedas dar un corto testimonio. Y yo sé que hay mucha gente que tiene muchos testimonios, ¿verdad? De las cosas que Dios ha hecho a través de las primicias. Durante muchos años nosotros no hacíamos las primicias, porque nosotros no la habíamos entendido. Cuando nos sentamos con varios pastores y nos dijeron, pastores, que ustedes no hacen la primicia, nosotros no. Pastores, ustedes le están de verdad quitándole una bendición al pueblo y sobre todo ustedes están faltando porque las primicias son unas fiestas perpetuas. En el pueblo de Israel se establecieron muchas fiestas o festivales, ¿no? Del pueblo de Israel. Y muchas solamente quedaron para el pueblo de Israel. Pero las primicias se quedó, Dios la fijó como una celebración perpetua para todas las generaciones. Nosotros debemos de dar la primicia en el primer año, por eso estamos entregando nuestro tiempo, nuestro ayuno. Estamos en una adoración a Dios, no solamente de nuestros labios, sino en una adoración corporal, un lenguaje corporal. Nosotros le estamos diciendo a Dios, hemos dejado de comer, hemos dejado aquello que nos gusta, porque con nuestro cuerpo también queremos expresarte que tú eres el primero. Amén. Por eso es que la alabanza y la adoración es tan importante. Amado, yo soy una adoradora. Yo llegué a la iglesia por la adoración. Eso fue lo que a mí me trajo el Señor. La adoración. Yo puedo estar ahí en la oficina haciendo algo, sacando versículos para mi mensaje como estaba hoy. Y hoy comenzó la alabanza. Yo dije, no puedo quedarme aquí. ¿Por qué? Porque tengo que involucrarme, ¿verdad? En eso del Señor. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros adoramos a Dios, Dios pide que lo hagamos con todo. La Biblia es explícita, con arpa, con danza, con trompeta, con címbalo, con bocinas, con todo. Y he conocido muchas personas y he escuchado mucha gente en mi andar cristiano que dicen, no, es que yo alabo aquí en el corazón. Es que yo estoy brincando aquí en el corazón. Yo no, estoy levantando mis manos aquí en mi corazón. Es que usted no lo ve, pero aquí yo lo estoy haciendo. Eso es totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras. Vengan a su casa con Salmo 100, mi amado, préndeselo. Entremos por sus puertas con quejabanza y por sus atrios. El Salmo 100 es un salmo sencillo, es corto. Se lo voy a dejar de tarea. Entremos. ¿Sabe por qué? Dice, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Lo que quiero decirles es que Él tiene toda la autoridad para demandarnos a nosotros una completa rendición y alabanza. Sin embargo, aún así, Dios es un Dios que no nos obliga a amarlo. No nos obliga, pero le voy a decir esto. Cuando uno es padre, uno entiende mejor el corazón de Dios. Uno entiende mejor el corazón de Dios. Antes de yo ser mamá, ¿verdad? Yo amaba al Señor. Siempre fuimos personas, siempre desde que yo conocí al Señor fui una joven involucrada en Dios. Desde muy joven yo sabía que yo tenía un llamado, yo recibí el llamado del Señor. Recuerdo
Yocasta y yo, a lo mejor Yocasta con unos 10 y 15 años, y ella y yo a las 5 de la mañana caminando, tomando un autobús para abrir la iglesia e invitar a otros a que vinieran a orar. Nos íbamos vestidas yo me iba a mi trabajo y ella se regresaba a la casa o a la escuela y después a su trabajo, porque, ¿verdad?, le dábamos eso al Señor. Pero después que yo tuve, me estaba yendo el avión ya, sí. Eso sucede con los años. Después que yo tuve hijos, ¿verdad?, después que yo tuve a Eliana, yo comencé a comprender más el corazón de Dios. Porque cuando ella se niega a algo que yo le pido, hasta un abrazo, o cuando ella llega y no me abraza, yo me siento como... Cuando ella llega y en vez de quedarse conmigo ahí, ¿verdad?, en la cocina compartiendo, ella sube y se cierra en su cuarto. Y yo, Eli, baja, no, es que estoy aquí descansando. Y yo, ven aquí conmigo, mi compañía. Yo me siento... ¿Usted se imagina cómo se siente Dios? ¿Usted se imagina cómo se siente el Señor? Cuando nosotros a Él no le damos el primer lugar. Lo que nosotros queremos que nuestros hijos hagan con nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Debemos comenzar a hacerlo con Él. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La primicia es lo primero en nuestra vida. Nosotros hacemos una fiesta en enero, pero usted puede traer primicias de todo lo que usted hace. Usted puede traer primicias cuando usted tiene un trabajo nuevo. Usted puede traer sus primicias de su primer salario. Cuando Ernesto y yo por primera vez decidimos nuestras primicias, que yo le dije, Ernie, vamos a dar. Ernesto no había trabajado, Señor. Imagínense. Yo dije, vamos a dar tu salario. Mi salario. Y, Marti, ¿cómo lo vamos a hacer? Santo. A uno como que se le pone un nudo, sobre todo a los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres somos como más sueltas en eso. Como que Dios nos ha revelado más. Eso, ¿no? El ser, como somos madres, sabemos entregar todo. A los hombres les cuesta entregarlo todo. Es difícil, cuestiona. ¿Y será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Él va a hacer algo para mi vida? ¿Será? Entonces llega la duda. Sí, porque ellos son los proveedores. Entonces ellos se cuestionan. ¿Y si después no hay? ¿Y si falta? Sin embargo, el rey David, que siendo rey también pasó por muchas situaciones. Él no comenzó siendo rey rico. Él dijo, yo fui joven y yo he envejecido. Y durante todo el tiempo de mi vida, que imagino que David conoció a un sinnúmero de gente, yo no he visto a un hijo justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Porque la promesa de Dios es para todos nosotros. Amén. En la Biblia, como esta sociedad nos ha enseñado que nosotros somos los primeros, porque el corazón del hombre es egoísta, amado. Esto es human being, eso es la naturaleza de uno, el egoísmo. Por eso que para nosotros vencer el egoísmo, nosotros tenemos que ser intencionales. Aunque a nosotros nos duela, tenemos que sacar. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos venciendo una naturaleza diferente a la de nuestro Padre. No solamente tenemos que vencer el orgullo, no solamente tenemos que vencer muchas cosas, la mentira, también tenemos que vencer el materialismo y el egoísmo en nuestra vida. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Porque nosotros queremos amar a Dios con todo, pero no con
trabajo. No puedo dormir menos de 8 horas. Hello. Tengo que irme temprano. Hay que acostar a los niños a las 8. Esa niña que está ahí ha andado con nosotros desde que comenzamos el ministerio. Con clase al otro día. Nosotros saliendo, dando consejería, llegando a casa a las 12 de la noche y ella con nosotros. Mi hija, déjame verte. Déjame ver. Tu pierna también. ¿Está enferma? Está bien, mírenla. ¿Saben qué? Que nosotros con el ejemplo, nosotros enseñamos a nuestros hijos, amados. Pero si nosotros no los enseñamos, mañana nosotros no podemos esperar que ellos sean hombres y mujeres de Dios. Porque ellos van a ser hombres y mujeres de Dios, sí, pero con su tiempo, ¿no? Su reserva. No, su reserva, con agendas propias. Y para nosotros servir a Dios no podemos tener agenda. Y como este mundo, ¿verdad? Nuestra naturaleza y el mundo nos ha enseñado que nosotros somos los primeros. Nosotros hemos dejado a Dios para el segundo. Por eso yo pienso que escuché esto y de verdad que me gustó mucho. Yo dije, wow, tiene bastante sentido. Dios trata con los segundos, aquellos que las otras personas consideran que no son tan importantes. Fíjate que Caín fue el primer hijo, sin embargo Dios trató con Abel, hizo un trato con Abel. Era el segundo. Abraham era el segundo hijo de Taret. Sin embargo Dios a quien llamó fue a Abraham. ¿Están comprendiendo? El pueblo de Israel pidió un rey y se le dio a Saúl. Sin embargo Dios trató con el segundo, que fue David, el más humilde. Y comentaba el pastor Milton de Caleb y Josué. Josué era simplemente un ayudante. Josué era simplemente un obrero, un siervo. Sin embargo, la labor más grande se le entregó a Josué. Porque el primero, que fue Caleb, se llenó de orgullo. Dios trata con los segundos. Porque Dios quiere que nosotros dejemos nuestro ego a un lado, que dejemos nuestro orgullo a un lado, y cuando nosotros digamos, Señor, lo que tú quieres hacer conmigo, hazlo. Yo no sé mucho, yo no tengo mucho, pero yo estoy aquí. Me gusta mucho el testimonio de Ernesto cuando él conoció al Señor y cuando yo lo conocí. Tenía un carrito que parece que lo pintaron con brocha, blanco. Fue con brocha que lo pintaron. Sí, mira, fue con brocha, no es broma. Y cuando él conoció al Señor, él quería servir. Y él le dijo a su pastora, pastora, yo no sé qué hacer, pero ahí yo tengo mi carrito, ahí yo tengo mis manos, lo que usted me necesite, yo lo hago. Y ese carrito él lo llenaba de gente. Y lo llevaba a la iglesia, y lo llevaba a la casa. Y la pastora lo mandaba a hacer esto y a hacer lo otro. Y él en su carrito. Porque cuando nosotros venimos ante el Señor y le damos lo que tenemos, Dios entonces nos levanta. Dios cambia nuestra naturaleza. Cuando nosotros decidimos arrebatar para darle a Dios el primer lugar. Dios siempre hizo pactos y tratos con personas que le ofrecieron lo primero en la palabra. Porque Él honra a quienes lo honran. Nosotros, este es el mes de las primicias. Y yo sé que usted lo sabe. Aquí nosotros celebramos las primicias. Siempre hablamos de las primicias porque hay mucha gente que son nuevas, ¿verdad? Y no entienden. Hay otros que se le olvidan en el año, ¿verdad? Las primicias. Pero esto es algo que nosotros debemos esperarlo con expectación. Óigame, el pueblo de Israel duraba 7 días celebrando las primicias. Y en ese tiempo Dios decía, no hagan nada, solamente preparen la comida para esa fiesta. Es una gran celebración en Dios. Y nosotros
siempre tenemos que enseñarlo. ¿Por qué? Porque tenemos gente nueva, pero mi deseo y mi oración es que yo le decía al Señor, Señor, que ya lo que sabemos esto, Padre, que esto no sea algo nuevo, sino que esto sea simplemente un recordatorio de saber que ellos lo deben hacer. Le pregunté yo ayer al pastor Milton, ¿cuántos son de Honduras aquí? Nada más hay 2. ¿Conoce Honduras mejor que yo? Bueno, él es un lugar que se llama La Ceiba, y él contaba que en La Ceiba no hay fuente de trabajo. No hay fuente. De hecho, la mayoría de los que se han venido en la caravana han sido de La Ceiba. Él dice, yo los evangelizo, los discípulos, gracias a Dios vienen listos y preparados aquí. Pero se han tenido que ir. Y yo le dije, pastor, ¿y usted enseña, usted celebra la primicia? Y dice, claro. Dice, le voy a decir esto. Como aquí, en el día de Easter, el día de resurrección, no sé si usted lo sabe, pero aquí, el americano que no va a la iglesia, el único día, si él decide ir a la iglesia, es el día de resurrección. Las iglesias aquí son repletas el día de Easter, de resurrección, las iglesias americanas. Dicen, así como aquí las iglesias americanas son llenas, abarrotadas, el día de resurrección. En nuestra iglesia, el día de la fiesta de las primicias, es el día que más gente va. Gente que a lo mejor pasó el año sin ir, llega ese día a llevar las primicias. Gente aún hasta en conversa, llegan a entregar las primicias. Dice, los parqueos no caben. La gente, yo le tengo que pedir al liderazgo que se quede de pie el día de las primicias para darle la silla a tantas otras personas que llegan. Y él dice, y estoy hablando de una ciudad donde no hay dinero, pero la gente lleva todo. Y le digo yo, y usted lo enseña, dice él, una sola vez enseñé las primicias en la iglesia. Cuando comencé, dice, hace 10 años, porque él está pastoreando esa iglesia hace 10 años. Era la iglesia de su papá. Y una sola vez lo enseñé y nunca más he tenido que hacerlo. Yo no hablo de las primicias. Ahí están los sobres, ahí está donde dice enero, diciembre, porque ellos lo hacen 31 de diciembre. Mes de las primicias, 31 de diciembre, nuestra fiesta. Más nada. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido. Nosotros debemos, amados, entender estos principios. Que lo primero es para Dios, que lo mejor es para Él y lo escogido también. No es algo que lo damos así, debemos escogerlo y decir esto. Yo lo voy a apartar, no di que bueno, mi amor, vamos a ver cuánto nos sobra, a ver cuánto damos. $20, $10. Yo a veces digo, wow. Cuando nosotros recogemos las primicias, $20, $10, yo digo, wow, si estas son las primicias que le está dando a Dios, yo me pregunto cuál es el sacrificio, porque supuestamente Dios le dice al pueblo que sea sacrificial. Cuando Él mandó a Adán, a Caín y a Abel, ¿por qué usted cree que le gustó más la de Abel? ¿Era porque Abel era más hermoso que Caín? No. Fue porque Abel cogió lo primero, cogió lo mejor y lo escogió. ¿Comprende? Así es nuestro Dios. Cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, demos de lo primero. Amado, que no haya que decirte, adora a Dios. Que no haya que decirte, levante tus manos. Mi oración es que usted experimente un verdadero encuentro con Jesús. Porque cuando nosotros de verdad conocemos a Dios, óigame, no hace falta que se nos diga, ore, abre los ojos, cierre los ojos, levanta la mano, muévase aquí, la Macarena. No, señores, esto no es un asunto como de una, ¿cómo que se llama? Una coreografía. Levante la mano, ahora, la Macarena ahora, dale para atrás ahora, para el lado ahora. No, mi amor, esto
esto es algo que tiene que ser una experiencia vivida. Si usted no conoce a Dios, usted no puede. Eso es así, amén. Comprende, y a veces, aunque uno se regañote aquí, si no hay una experiencia con Dios, si no ha sido libre verdaderamente, no entendemos, ni entenderemos lo que es honrar y amar al Señor. Amén. Eso solamente pueden experimentarlo la gente que de verdad lo ha conocido. Y no tiene que ver con el pasado de nadie. Porque siendo Dios un Dios perfecto, trabaja con gente tan imperfecta como nosotros. Hizo pacto con hombres imperfectos. Así es. Y si hoy nosotros estamos aquí es por eso. Pero sabes que yo creo que siempre nosotros podemos aprender y cambiar. Siempre podemos cambiar la historia de nuestra vida. Siempre podemos hacerlo. Y quiero terminar con la historia de Jacob. Es uno de los pasajes que he estado leyendo y que Dios me ha hablado en este ayuno. Y yo quiero que te pongas de pie. Jacob fue el hijo de Isaac. Dios le había dado una promesa a Abraham. Y le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir por su fe. Quiero que sepa que Abraham no conocía a Dios cuando Dios hizo el pacto con él. Abraham venía de una familia pagana que adoraba ídolos. ¿Yo? Sin embargo, Dios hizo un pacto con él. Luego Abraham tuvo un hijo que Dios le prometió en su vejez, que fue Isaac. Luego a Isaac le nacieron unos mellizos, que fueron Esaú y Jacob. La bendición al primogénito en estos países, señores, en los países del Medio Oriente, eso es algo muy importante. El primer hijo, de hecho, en los judíos, el primer hijo recibe doble herencia. Así que si su papá le va a dejar una herencia, ya usted sabe, usted le toca doble. Una doble herencia, al igual que una doble honra. ¿Ok? Esaú era el primer hijo y a él le tocaba la doble herencia. Y a él le tocaba la bendición del primogénito. Eso era algo que todo hijo, cuando era primogénito, lo valoraba y lo buscaba. Póngame atención aquí, no se distraiga. Y el hermano mayor despreció lo que fue ser el primer hijo, lo que era la bendición de ser primogénito. Claro que después a él le pesó y lloró, pero ya fue muy tarde. Porque hay decisiones que a veces nosotros, cuando lo venimos a hacer, a veces tarde. Sin embargo, el otro hijo, que era el segundo, dijo: yo tengo que... Él entendió la primogenitura, pero él no era el primogénito. Y él lo entendió. Pero él dijo: ¿cómo yo voy a ser primogénito? ¿Cómo yo voy a recibir esa bendición? Él lo hizo a través del engaño. Dice las escrituras que él engañó, se confabuló con su mamá y engañó a su papá. Y se hizo pasar por el primogénito y recibió la bendición. Esto le costó mucho a él. Tuvo que salir huyendo toda la vida. De hecho, él no volvió a ver más nunca a su papá ni a su mamá. No lo volvió a ver más. Tuvo que salir. En el camino experimentó muchas situaciones. Fue un hombre que para lograr lo que quería tuvo que hacer trampa en la vida. Sin embargo, cuando él conoció a Dios, la historia de Jacob fue totalmente transformada. Porque él hizo un pacto con Dios de darle a Dios lo primero y lo mejor. Y Dios entonces hizo un pacto con él de bendición. Hoy todo el pueblo de Israel que usted ve, y el nombre del pueblo de Israel, del país de Israel, se le debe a Jacob. A un hombre que fue un engañador, pero que
reconoció que necesitaba conocer a Dios y ser transformado. Y la historia totalmente fue cambiada por una sola decisión. Su generación fue una generación diferente. Nosotros como padres, nosotros tenemos un legado y una generación que nos seguirá. Nuestras decisiones el día de hoy son las que van a determinar el legado y la herencia y la bendición que nosotros dejaremos en esta tierra. No podemos vivir pensando que comamos hoy, mañana moriremos, sino vivamos una vida con propósito y una vida con significado. Y entender que nosotros no somos como los que están allá afuera. Nosotros somos personas que Dios ha escogido. Óigame, Dios te escogió. Tú estás aquí hoy, Dios te escogió. Dios te escogió. Dios te escogió. Dios te escogió. Es un honor y es un privilegio. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos bendice. Nosotros hemos pasado por momentos que usted no se puede imaginar. Nosotros hemos estado sin un centavo. Sin un centavo. Pagando mortgage, pagando carro, pagando todo. Con un presupuesto no de $1,000, de $5 o $6,000 al mes. Y han sido muchos. Los que nos conocen de muchos años saben que el pastor Ernesto ha estado muchas veces sin trabajo. Muchas veces. Sin embargo, si hoy nosotros estamos aquí es porque, mire, Dios es fiel con los que lo honran. Desde mi juventud honré a Dios. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Óyeme, y Él también lo hará contigo. Solamente nosotros tenemos que creerle a Dios. Él le dijo: Marta, si tú crees, tú vas a